No sé cómo recuerdas la festividad de los Reyes Magos. No sé cómo la recuerdas en tu infancia, cómo eran los Reyes Magos en tu hogar. Tampoco sé si las celebrabas de pequeño. Sabéis que los Reyes Magos o los Magos de Oriente tienen un competidor, ¿no? El gordito de la Coca-Cola. Bueno, en mi casa os puedo asegurar que la festividad de los Reyes Magos era todo un acontecimiento. Era un acontecimiento para mis padres, para mis hermanos y por supuesto para mí. Quizá era el día de mayor ilusión de todo el año, incluso más que nuestro propio cumpleaños. Son los recuerdos que con más dulces o con más cariño recuerdo de mi infancia, ¿no? Ver a mi padre cómo se ilusionaba como un niño pequeño. Recuerdo aquella vez que nos regaló un tren. A todos nos regalaron un tren y el Scalextric, ¿no? De pequeños. Bueno, a todos no, algunos son más viejos que yo. Pero recuerdo esa noche, ¿no? Y montar el tren con mi padre y ya irnos nosotros agotados a la cama. Y él seguía viendo el tren dando vueltas, ¿no? Yo no sé si nos lo compró a nosotros o se lo compró para él, ¿no? O la primera vez que compré una PlayStation yo, ¿no? Tenía Aarón 2, 3 años. Le dije a mi mujer que era para el crío. Pero realmente era para mí, ¿no? En fin, era un momento especial. Es una celebración que es hermosa, es bonita, porque tiene su ascendencia o su origen en el cristianismo. Y yo creo que es una costumbre hermosa y bonita que todos deberíamos celebrar en nuestro hogar con nuestros hijos, los más pequeños. Por supuesto, no está reñido con que regalemos algo en Navidad, ¿no? Aunque yo siempre que regalo en Navidad he intentado siempre hacerle ver a mis hijos que el verdadero regalo de la Navidad es que Jesús nació. Que todos pudiéramos entender que yo te regalo, hijo, porque quiero simbolizar de alguna manera mi amor, que está reflejado exponencialmente en el amor de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor regalo que nuestros hijos deben recibir en Nochebuena es el nacimiento de Jesús. Entender que Jesús vino al mundo. Y por supuesto, antiguamente en España, en Nochebuena, Papá Noel no, cuando yo era pequeño no nos regalaban en Papá Noel, pero sí nos daba el aguinaldo. La abuela, 5.000 pesetas, los años buenos 10.000. ¿No? Estaba la abuela, mi abuela llevaba el pañuelo metido aquí. Y entonces cuando llegábamos en Navidad, hacía, ven para acá. Se sacaba. Y claro, yo cuando veía el billete grande decía, ese. No me vaya a dar el verde, ¿no? Dame el lila. El lila era de 5.000, el verde era de 1.000. Entonces, eso es lo que se llevaba, porque la celebración de Nochebuena era pues cantar villancicos, comer turrón, juntarnos con la familia, a comer langostino y todas esas cosas que se comen ahora en esta época, y polvorones, y bueno, hacer travesuras los primos, y la abuela nos daba el aguinaldo, ¿no? Pero la festividad que se celebraba fuerte era los Reyes, lo que todos estábamos esperando. Luego, con el tiempo se ha ido introduciendo y ya nosotros hemos regalado a nuestros hijos en Nochebuena y también en Reyes. ¿Por qué? Porque nos gustaba comprarle los juguetes en Nochebuena porque tenían más tiempo para disfrutarlo, porque siempre que los regalábamos en Reyes, al día siguiente empezaban el colegio, ¿no? Y era complicado. También recuerdo esos Reyes frustrados, ¿no? Cuando me di cuenta de que los Reyes no eran lo que yo pensaba, ¿no? Recuerdo que una vez cuando yo tenía 14 años, mi hermano Raúl tenía 10 años, creo que mi mamá estaba embarazada de Jonathan, pues una noche de Reyes, porque mis padres siempre nos daban los Reyes por la noche. Nosotros no esperábamos al día siguiente a despertarnos y todas esas cosas, no. Mi madre armaban toda la parafernalia, mi padre se ponía en el balcón con los vasos de plástico, hacía como que eran los caballos o los camellos que estaban llegando. El corazón se nos salía por la boca cuando oíamos los cascos. Y enseguida mi madre decía, ¡han venido los Reyes! ¡Ya podéis salir! Salíamos corriendo por el pasillo, pero no íbamos al árbol a ver los juguetes, íbamos al balcón. A ver si veíamos
a los camellos, ¿no? O veíamos los caballos, veíamos los reyes. Y a mirar el cubo, la hierba, a ver si los camellos se habían bebido el agua y todas esas tonterías, ¿no? Y bueno, luego íbamos a los regalos. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque ya me he perdido. La frustración fue unos reyes que mis padres se van, nos dejan un 5 de enero, noche de Reyes, se van por la tarde y ya mi hermano Raúl y yo estábamos hablando y han ido a comprarnos los reyes. Nosotros hacíamos los tontos, como que los reyes existían, ¿no? Sabemos que no, pero bueno. Quiero decir que los reyes no vienen literalmente, los reyes, como vamos a ver ahora, existieron, ¿no? Pero resulta que cuando llegan mis padres nos tocan el timbre. Nosotros nos habíamos metido a la cama. Nos tocan el timbre y digo, no, esto no, esto. Nos levantamos, bajad para abajo. Y entonces bajamos para abajo y dice, uy, se ve que este año es al revés, es diferente, tenemos que bajar abajo. Y cuando bajo me encuentro a mi padre con la maleta abierta y dice, coged la leña y subí. Entonces los reyes fueron a subir la leña, ¿no? Algo ha pasado aquí, para la chimenea. Y estábamos, mi hermano y yo, ¿esto qué es? Algo ha pasado aquí. No nos da tiempo a comprar nada, ya soy muy mayores, ya la semana que viene nos compraremos algo. Mi hermano y yo nos quedamos hechos polvo, ¿no? Ya lo hemos superado. O no lo sé. En fin, en España la festividad de los Reyes Magos tiene raíces profundas. Sus raíces, por supuesto, están en el cristianismo. La tradición comenzó relativamente hace poco. Oficialmente, como festividad, comenzó en el siglo XIX. Y fijaos que la primera cabalgata de Reyes organizada, la primera cabalgata que se organizó fue en el pueblo de Alcoy, en Alicante, en 1866. Justo 110 años antes de que yo naciera. Entonces, desde entonces, esa celebración se fue extendiendo por todo el país y llegó a ser una parte integral de la cultura española, de la cultura navideña, ¿verdad? ¿Cuántos habéis llevado a los niños a la cabalgata? ¿Sí o sí? Claro, menos a mí, ¿no? Que no me gustaba la concentración de gente. Y cuando me llevaba mi madre, no, a la cabalgata vas tú. Entonces, también se extendió en otros países de Europa, en América Latina. No sé cómo lo celebrabais en América Latina. ¿Lo celebrabais también? No tanto, ¿verdad? En Cuba no, ¿no? ¿Eh? Qué aburrido soy, de verdad. Con razón habéis venido para acá. No, pero en Argentina, sobre todo en algunos países, se asocia con el 6 de enero y comparten regalos o la rosca o el roscón de Reyes. ¿Cuántos habéis probado el roscón de Reyes? Está bueno, ¿verdad? Todo ello para conmemorar que los magos de Oriente visitaron al Señor Jesús. Y ahí es donde yo quiero enfocarme hoy. Porque, sin duda, estos magos de Oriente son personajes para mí fascinantes dentro de la narrativa del nacimiento de Jesucristo. Vamos a leer Mateo 2, del 1 en adelante. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué vinieron? Unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María
y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es una aparición relativamente breve en la Biblia, pero su historia está cargada de significado espiritual, también por supuesto cultural, pero sobre todo de significado profético. Hoy me gustaría que tú y yo juntos pudiéramos explorar quiénes fueron estos hombres sabios, el simbolismo y las enseñanzas que podemos extraer de ellos. ¿Qué podemos aprender de estos fascinantes hombres que aparecen en el relato del nacimiento de Jesús? Bueno, vamos a empezar pues con esta pregunta. ¿Quiénes eran los magos de Oriente, no? Los magos de Oriente, como hemos leído, viajaron desde tierras lejanas para adorar y para honrar a Jesús. Aunque el texto bíblico nos ofrece poca información sobre ellos, la tradición y también la investigación histórica han aportado diversos puntos de vista para entender la identidad de estos personajes y también el significado y la relevancia o la aplicación que pueden tener espiritualmente hablando para nuestra vida. El término magos proviene de la palabra griega magoi, que significa sabio. O sea, no es el típico mago este que tú te imaginas que te saca la paloma y todas estas cosas. No. La palabra magos viene de la palabra magoi, por eso muchas traducciones lo traducen como los sabios de Oriente. Quería decir sabios, eran astrólogos de culturas orientales, posiblemente se cree que eran de Persia, de Babilonia o de Arabia. El texto menciona que venían de Oriente. Esto sugiere que pertenecían a una región que estaba alejada al este de Israel, como por ejemplo podría ser Mesopotamia, Persia, Arabia. Estas áreas eran conocidas por su conocimiento en astronomía y astrología. Y los magos simbolizan ya desde el principio del Evangelio. Fijaos que está en Mateo 2. O sea, estamos hablando del nacimiento de Jesús y tiene un simbolismo precioso porque de alguna manera los magos están simbolizando la universalidad del mensaje de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el viaje de estos magos para adorar a Jesús demuestra que Dios puede revelar. Vino no solamente para los judíos, sino que también vino para toda la humanidad. Dios puede revelarse a personas fuera del pueblo de Israel. Es el mensaje que está lanzando. O sea, esto muestra ya desde el principio del Evangelio que el mensaje que Jesús traía era para todos los hombres. Amén. Ahora, fijaos porque en las culturas orientales antiguas, estos magoi eran consejeros reales, eran consejeros de los reyes, que combinaban el conocimiento científico y también religioso. Eran astrónomos y astrólogos. Sabéis que la astrología tiene un componente religioso. Su estudio de las estrellas tenía un carácter tanto práctico como espiritual. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Una estrella. Dice Mateo 2, verso 2, menciona que los magos vieron su estrella en el oriente. ¿Pero qué era esta estrella? Bueno, hay muchos estudiosos y muchos científicos que siempre en la petera que tienen de intentar demostrar las cosas de la Biblia, aunque muchas cosas no las pueden demostrar o darle un sentido que lo podamos entender con nuestra mente, muchos creen que se trataba de una conjunción planetaria o que se trataba del cometa o el cometa Halley, algunos, pero para mí no fue ni un cometa ni una conjunción planetaria. Yo creo que fue sin duda algo sobrenatural. Una manifestación de Dios, algo que Dios permitió para guiar a estos hombres hacia Jesús. Porque la estrella no solamente reveló el nacimiento del rey de los judíos, sino que también guió a estos hombres hacia Jesús. Y existen, por ejemplo, en la Biblia algunos paralelismos con esto. ¿Os acordáis, por ejemplo, en el éxodo del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que iba delante de ellos? Una nube y también una, de noche, una columna de fuego que guiaba al pueblo. Sin duda, la estrella de los magos de Oriente se puede interpretar como una guía espiritual. Algo que estaba sirviendo para guiar a estos hombres. ¿A quién? A Jesús. Entonces, estos magos de alguna manera reconocieron que
la estrella era un signo especial que anunciaba el nacimiento de un rey. Estos magos también tenían, por supuesto, conocimiento, por lo que se ve, de las profecías antiguas judías. Al parecer conocían las profecías sobre el Mesías gracias a la influencia seguramente judía en Babilonia durante el cautiverio. En especial a través de figuras como Daniel, que ocupó un puesto prominente dentro de los sabios de Babilonia. O sea, Daniel era un magoi, era un sabio dentro, un consejero del rey, un sabio dentro de la corte en Babilonia. Y seguramente si Daniel hubiera estado vivo, hubiera sido uno de estos, que hubiera ido a adorar a Jesús. Estoy seguro. También tenían, esto es una habilidad para interpretar eventos celestiales, e interpretar y ver en esos eventos celestiales presagios de Dios, presagios divinos. Entonces, existe algún comentarista que vincula esto con la profecía de Balaam en Números 24-17 que dice: una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Muchos asocian esa estrella como que estaba profetizada en esta parte del Antiguo Testamento. Ahora, dicho todo esto, contextualizando, ¿qué lección o qué aplicación podemos sacar de esto? Cuando tú y yo buscamos a Dios sinceramente, Él nos va a proveer una estrella. Yo no sé, muchos de los que estamos aquí hemos buscado al Señor. Y lo hemos buscado en muchos sitios, en muchos lugares, quizá a través de una religión, quizá a través incluso de intentar obtener o sacar adelante nuestra familia. Hemos intentado de muchas maneras encontrarnos con algo que le diera sentido a nuestra vida. Hay gente que no se preocupa. Tú ves gente que no está preocupada, no tiene esa inclinación a decir, hay algo más ahí. Como yo cuando tenía 7 años, ¿no? O 8 años, creo que fue en tercero de EGB, que de repente mi profesora de historia, Margarita, empieza a hablar de la historia y empieza a hablar de antes de Cristo a después de Cristo. ¿Sabéis qué me pasó en ese momento? Que yo dije, wow, los años se cuentan de antes de Cristo y después de Cristo. Y mis padres ya estaban empezando a ir a la iglesia porque ellos se convirtieron cuando yo tenía 7, 8 años. Y yo digo, ¿quién es ese Cristo? O sea, fijaos, con 7, 8 años yo pregunté, ¿quién es ese Cristo? Que los años se cuentan de antes de Él a después de Él. Tiene que haber sido un tío importante este tío, ¿no? Pensaba yo en mi ignorancia. Porque ya estaba yo yendo a la catequesis, fijaos, y todas esas cosas, porque mis padres estaban buscando al Señor en el catolicismo, aunque lo encontraron luego en una iglesia evangélica en Francia. Mi padre se convirtió predicando en francés. Que mi padre, ya ves tú, el francés que sabe. Tú le dices, ¿parlez-vous français? Y dice, yes. ¿No? Entonces, ya había un querer buscar a Dios. Ya me llamó la atención. Yo quería saber quién era ese Cristo, informarme de quién era ese, que los años se cuentan de antes de Él a después de Él. Qué bueno sería que todo esto le pasara a todo el mundo, ¿verdad? Oye, vivo en el 2025, vamos a entrar ahora, después de Cristo. ¡Wow! No es después de Buda, ni después de Confucio, ni después de Mahoma. Es después de Cristo. Entonces, cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nos va a proveer una estrella. ¿Qué quiero decir con una estrella? Una guía. ¿Cómo? Quizás va a ser a través de su palabra, o a través del Espíritu Santo, o a través de una persona que llega a tu vida en el momento oportuno, justo a tiempo. O quizá a través de circunstancias musulmanas que operan en tu vida. Incluso a través de cosas sobrenaturales. Hay gente musulmana que se ha convertido porque el Señor Jesús se les ha aparecido. ¿Verdad? ¿Quién fue tu estrella? Todos tenemos aquí, hemos tenido una estrella que nos guió a Jesús. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas quién o qué fue lo que te guió a Jesús? En mi caso fueron circunstancias y una persona. Fueron mi estrella que me llevaron a Jesús. Y sabes, cada vez que nos encontramos aquí,
y venimos a adorar a Dios, o en tu encuentro personal con Dios, aquí hay estrellas. El grupo de alabanza son estrellas que te guían a Jesús. Pero no te puedes quedar en las estrellas. De ahí viene el término. Cuidado con el estrellato. Las estrellas deben reflejar a Jesús. O quizás quieres, cada vez que te expones a la palabra, aquí está Josué, yo soy una estrella que te debe guiar a Jesús, no a mí, sino llevarte a Jesús. Amén. Ahora, ¿cuántos eran estos? ¿Y cómo se les conocía? ¿Cuántos eran los Reyes Magos? Bueno, pues tengo que deciros, tengo una noticia para vosotros. Probablemente ni eran 3 ni eran reyes. Como hemos visto, no eran reyes ni eran 3. El Evangelio de Mateo no menciona, como dice Dailín, cuántos magos había, pero la tradición nos dice que eran 3. ¿Por qué? Pues basándose en los regalos que ofrecieron. Por eso se dice que son 3, oro, incienso y mirra, pero no sabemos cuántos eran. Quizá eran más, pero traían esos regalos. ¿Entendéis, verdad? La tradición cristiana, a partir del siglo VI, en la Edad Media, le dio nombre a estos 3. Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó. No. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? Bueno, muy sencillo. En el arte medieval, los magos fueron representados como provenientes de diferentes partes del mundo, queriendo simbolizar, ¿qué querían simbolizar? Las razas y las naciones que posteriormente iban a adorar a Cristo. O sea, Melchor, por ejemplo, era caucásico, Gaspar se cree que era árabe oriental y Baltasar era negro. Entonces, ¿cuántos sabemos que Dios no hace acepción de personas, verdad? Que Él vino a salvar a todos los hombres de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda raza y condición. Amén. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Ahora, los regalos. ¿Os acordáis de los regalos, verdad? Oro, incienso y mirra. ¿Qué representa el oro? Bueno, el oro representa la realeza de Jesús. El oro ha sido un símbolo universal y sigue siendo un símbolo universal de riqueza. De hecho, la riqueza de un país se mide por su reserva de oro. Según la reserva de oro que tengas, así puedes fabricar moneda. Entonces, el oro ha sido un símbolo universal de riqueza y de realeza a lo largo de la historia. Entonces, estos magos, al ofrecer oro, estaban reconociendo la realeza de Jesús. Estaban reconociendo a Jesús como rey. Eso representa la soberanía y la majestad de Cristo como rey de reyes y señor de señores. Dice Apocalipsis 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Está hablando de Jesús. Rey de reyes y señor de señores. El oro es un símbolo profético del reino eterno que Jesús establecería. Un reino que es totalmente diferente a los reinos de la tierra que hasta ese entonces se conocían. Ahora, esto tiene una aplicación para nosotros, por supuesto. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo nosotros le ofrecemos ese oro al Señor? Reconociendo su autoridad en nuestra vida. Si Jesús es nuestro Rey, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros valores tienen que estar alineados con su voluntad. También significa vivir en obediencia. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, se trata de someter nuestras vidas a Jesús. Y eso significa dejar que Él gobierne sobre cada aspecto de nuestra vida. También tiene que ver con nuestra adoración como un acto de entrega a Él. El oro simboliza lo mejor. O sea, simboliza que yo a Dios no le doy lo peor o lo mediocre, sino que a Él, para Él está reservado lo mejor de mi vida. Que lo que tengo que ofrecerle a Dios es lo mejor
Como cristianos estamos llamados a darle nuestras primicias, ya sea de tiempo, de recursos o de talento. Yo siempre digo esta broma, ¿no? Porque me he criado en ese tipo de iglesia, de pequeño. El sofá viejo para la iglesia. La lámpara que está estorbando aquí en mi casa para la iglesia. ¡No! Al Señor hay que darle lo mejor, dentro de lo que podamos, pero tenemos que darle lo mejor. Darle lo mejor. Darle lo mejor de nuestra economía, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Eso no puede faltar. Si falta todo eso, no le estás dando el oro al Señor. Le estarás dando, yo qué sé, chatarra, las sobras. Le estamos dando oro al Señor. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora, que está terminando el año, ¿no? ¿Le estamos dando oro al Señor? ¿Estamos ofreciendo a Jesús el oro de nuestras vidas? Lo más valioso de nosotros, quizás lo más valioso de nosotros es nuestro tiempo. O lo más valioso es otra cosa, pero le estamos dando a Jesús nuestro Isaac, como hizo Abraham cuando ofreció a su hijo, a su único. ¿Qué significa el incienso? Bueno, el incienso representa la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el incienso era utilizado en el culto y en la adoración en el templo como una ofrenda a Dios. Fijaos que se quemaba incienso mañana y tarde. O sea, el incienso estaba encendido, ascendiendo como un grato perfume las 24 horas del día. Constantemente había adoración con el incienso. El incienso era utilizado en el culto y la adoración en el templo, también en el tabernáculo de Moisés, como una ofrenda a Dios. Lo vemos ahí en Éxodo. Era un símbolo de oración y de comunión continua con Dios. O sea, el incienso estaba reconociendo a Jesús como Dios encarnado. Entonces los magos vieron más allá de un niño. Ellos reconocieron la naturaleza divina de Jesús. También señala su rol, su papel, el papel de Cristo como nuestro mediador y sumo sacerdote. Dice Hebreos 4, 14, 16, mira lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús es aquel que conecta al hombre con Dios. Es el mediador, es el puente, es el pontífice, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Eso es lo que a mí me evoca el incienso. Ahora, en nuestro día a día, ¿cómo aplico yo esto? ¿Cómo yo le puedo dar mi incienso? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él abrió el camino para que ahora tú y yo seamos sacerdotes en Él también. Entonces, esa aplicación para nosotros es que nosotros debemos vivir en adoración constante. Eso no quiere decir que estemos cantando constantemente, no. Adorar no solo es cantar. Adorar es vivir en el Espíritu. Cuando yo vivo en el Espíritu, mi día a día, estoy siendo un perfume, un incienso que asciende al cielo, que traspasa y llega a la presencia de Dios. Entonces tenemos que vivir en esa adoración constante. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida debe ser un incienso agradable a Dios. También tenemos que orar, como Jesús nos enseñó. Dice Apocalipsis, capítulo 8, versos 3 y 4, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo, ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de cada uno de nosotros. O sea, el incienso simboliza la oración, la intercesión. Una relación cercana con Dios se cultiva a través de la oración. Si no hay oración en tu vida, no hay incienso. Si no hay intimidad con Dios, si no hay búsqueda de Dios, no hay incienso.
buscar una vida también de santidad. Es parte de nuestro incienso. El incienso puro simboliza la vida limpia, una vida consagrada que le ofrecemos a Dios. Ahora la pregunta es, y esta reflexión a final de año, ¿nuestras oraciones y nuestro tiempo con Dios son una prioridad en nuestro día a día? Como el incienso que se ofrecía en el templo, mañana y tarde. Algunos no tenemos ni 5 minutos a veces. Ya mañana y tarde. Olvídate, ¿no? Pero tenemos que reflexionar en estas cosas porque tienen un mensaje. Nosotros tenemos que ofrecerle el oro, como hemos dicho, y tenemos que ofrecerle también el incienso a Dios. Una relación de intimidad con Dios. ¿Qué representa la mirra? La mirra representa, quizá este es el menos conocido, ¿no? De los tres. La mirra, no, la birra no. La mirra representa el sacrificio y el sufrimiento de Jesús. Digo, amigo, sacrificio. La mirra era una resina muy valiosa que se extraía de un árbol, no me acuerdo ahora cuál, que se usaba, esa mirra se usaba en perfumes. ¿Os acordáis cuando esta mujer quebró el frasco de alabastro? Dicen que ese frasco de alabastro era un perfume muy caro que valía casi como el sueldo de un año y era parte de su dote. Y muchos comentaristas dicen que estaba compuesto por mirra y que fue un símbolo cuando enjugó y echó sobre los cabellos de Jesús y echó sobre los pies de Jesús, que era un símbolo de que estaba preparándolo, anunciando la muerte de Jesús. Yo creo que Jesús, cuando estuvo en la muerte haciendo un sacrificio, cuando estuvo ahí en la cruz, él olía bien, porque esta mujer lo había ungido con ese perfume. Pero se usaba en perfumes, en ungüentos medicinales, porque tenía propiedades antibacterianas, tenía propiedades antisépticas. Por eso se usaba en el para embalsamar. Menos mal que el lenguaje castellano. Esas propiedades anti-embalsamamiento, ¿no? De cadáveres, por esas propiedades antisépticas que tenía, ¿no? Y mira lo que dice Juan 19, 39, 40, por ejemplo. También Nicodemo, ¿os acordáis de Nicodemo, no? ¿Por qué vas tan rápido, tío? Eso. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ese fue el que le dijo que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea, este regalo profetizó el sufrimiento y la muerte de Jesús. Imaginaos la reacción de María y José ante este regalo. Porque era algo muy valioso. Pero al mismo tiempo, es como si vienen a visitarte a ti, que ha nacido tu hijo, lo tienes ahí y te viene con el ataúd. No, vengo a regalarte esto. ¿No? Yo me imagino a María, que María dice que ella guardaba todo en su corazón, ¿no? Y yo creo que ella guardó esto en su corazón como diciendo, wow, esto, aparte de que pueda ser un perfume, aparte de que pueda ser antiséptico, aparte de que todas estas cosas, todas las propiedades, también simboliza esto, ¿no? Así que, ¿qué significado tiene la mirra? Bueno, señala el sufrimiento y la pasión de Cristo como el Salvador que iba a morir por los pecados del mundo. Estaba anticipando el sacrificio en la cruz, donde Jesús pagó el precio por nuestra redención. ¿Y qué aplicación tiene la mirra para nosotros? Que es lo que nos atañe, ¿verdad? Bueno, la mirra para mí significa que yo tengo que abrazar mis propios sacrificios, mi sacrificio personal. Como seguidor de Cristo estoy llamado a tomar la cruz y seguirlo, dice Lucas 9:23. Y esto implica que yo tengo que morir a mis deseos y vivir para Él. Vivir para Dios. También me muestra que yo tengo que vivir en gratitud, recordando constantemente su sacrificio. Jesús pagó un alto precio por mi salvación y mi respuesta debe ser una vida de gratitud y de obediencia a Él. Y también, por supuesto, tengo el llamado de consolar a otros. Así como la mirra tenía propiedades curativas, antisépticas y antibacterianas, yo estoy llamado a ser un agente de sanidad
de esperanza en este mundo que sufre. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántos han sido consolados, verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Todo eso para mí simboliza la mirra en mi vida y en la tuya, mi hermano. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar el costo del discipulado? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿queréis vosotros también? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida que refleje el sacrificio de Jesús? Porque la mirra era un perfume hermoso. ¿A qué huele nuestra vida? ¿A qué huele nuestra entrega? Aquello que supuestamente le estamos entregando a Dios, nuestro sacrificio, nuestro servicio, todo aquello que hacemos para Dios, ¿a qué huele? ¿Huele a barbacoa o huele a perfume? La barbacoa es carne. No, amén. Otra cosa importante que sucede en este relato que hemos leído, ¿os habéis fijado en la respuesta de Herodes? Herodes tiene una gran enseñanza aquí. Resulta que cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, dice que estaban buscando al rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos en ese momento? Oficialmente, en lo natural, era Herodes, el grande. Entonces llegan unos magos de Oriente, unos extranjeros, se aparecen por allí con toda su pompa, porque imagino que no eran 3, que eran más, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces, de repente el rey Herodes responde con un componente que es explosivo, también en nuestra vida. Responde con temor, con engaño y con hostilidad, incluso con violencia, como vamos a ver. Su reacción revela mucho también sobre nuestra propia naturaleza humana frente a la soberanía de Dios, y tiene aplicaciones muy prácticas para nuestra vida, porque hay una tendencia en nosotros como seres humanos a rebelarnos contra la soberanía de Dios, ¿o no? Sí, yo creo que no, ninguno de vosotros ha sido más rebelde que yo a la soberanía de Dios. Un hombre como yo que ha intentado siempre, o intentó en sus fuerzas, encontrar su camino, su futuro, labrarse un destino, y siempre en mi juventud intenté hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Así me fue. Entonces, la respuesta de Herodes muestra temor y un sentimiento de amenaza, sentirse amenazado. Dice Mateo 2:3, al oír esto, el rey Herodes se turbó. Esa palabra es poderosa, se turbó. Es más que una preocupación. Es eso que no te deja dormir por las noches. ¿Te ha pasado una noche de esas que no puedes dormir porque estás turbado, porque algo está molestándote más allá de tu psique, sino que te está en tu espíritu removiendo? Herodes era conocido por ser un paranoico y un hombre de extremada crueldad. Y tenía un temor de perder su trono enorme. Fijaos si tenía temor de perder su trono, que cuando tú lees los historiadores, él llegó a cometer atrocidades para asegurar su poder, para asegurar su reino. Llegó incluso a matar a miembros de su propia familia. Y cuando escuchó de un rey de los reinos, inmediatamente percibió a Jesús como una amenaza para su reino. Fíjate que era judío, que estaba esperando al mismo Mesías que todos los judíos, y él le dicen eso, y lo que hace es sentir a Jesús como una amenaza para su propio reino. Y entonces urde un plan. ¿Qué hace? Lo primero que hace es fingir interés para adorar al niño, dice. Pero la intención era asesinarlo, como quedó evidenciado con la matanza de los niños en Belén, ¿verdad? ¿Qué aplicación tiene Herodes? ¿Qué puedo interpretar yo o aplicar en mi vida? ¿O en qué me tengo que cuidar yo con esto de Herodes? Bueno, lo primero es que tengo que resistir el orgullo que todos y cada uno de nosotros tenemos a querer tener el control en nuestra vida. Y esto algunos lo hemos tenido que experimentar con mucho dolor. Pero como Herodes,
nosotros a veces respondemos con resistencia o con temor. Cuando Dios de repente irrumpe en nuestros planes o cuando nos hace un llamado a someternos a su autoridad. Entonces ahí yo tengo que tomar la decisión de rendirme al Señor en lugar de aferrarme a mi propio trono personal. Y eso cuesta mucho, ¿verdad? Dice Santiago, es algo que hemos estudiado hace poquito, capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra cosa que tenemos que hacer es examinar nuestras intenciones. Porque las intenciones de Herodes eran unas intenciones hipócritas, porque estaba diciendo una cosa, pero estaba pensando otra. Id vosotros, y cuando estéis allí, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Parecía una intención buena, pero no era una intención buena. O sea, yo tengo que examinar mis intenciones. Herodes fingió adorar, pero su corazón estaba lleno de engaño, de hipocresía. Y esto a mí me lleva a preguntarme, ¿estoy sirviendo a Dios con sinceridad o con motivos ocultos? Decía David, prueba mi corazón. Tenemos que decirle al Señor, porque no pasa que a veces, esto es algo que tenemos que hacer continuamente, porque a veces estamos en el fragor de servir al Señor, a veces perdemos no sabemos la motivación de por qué estamos haciendo las cosas, ni para quién las estamos haciendo. Y eso es un mundo peligroso. Porque al final empiezas a hacerlas para ti mismo sin darte cuenta o para alcanzar algo que ni tú mismo sabes lo que es, pero has perdido el norte. A mí me ha pasado. Y al que diga que no le ha pasado, pues ya está, pues a lo mejor no le ha pasado. Jeremías nos dice en el capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón. Engañoso, más que todas las cosas. Por eso constantemente el corazón tiene que pasar la ITV, pero no una vez al año. Todos los días. No como nuestro coche. Amén. Fijaos, porque el temor de Herodes se basaba en su deseo de mantener el poder y el control de su vida y de su propio reino. Y este miedo refleja un conflicto humano, que es universal. Esto no es mío ni tuyo, esto es de todos los. La lucha entre someterse a la soberanía de Dios o vivir para nuestro propio interés. Vivir para nuestra propia vida. Pero, ¿sabes qué? El verdadero rey no eres ni tú ni yo, ni el ser humano. El verdadero rey es Jesucristo. Amén. Él es el Rey de Reyes. O sea, Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino eterno. Herodes, ¿sabéis cuál fue el problema de Herodes? Herodes no entendió que Jesús no buscaba arrebatarle su trono, sino transformar los corazones, incluido el suyo. Eso es lo que Herodes no entendió. Jesús no vino a arrebatarle su reinado terrenal. Él vino con la intención de cambiar el corazón de toda la existencia, de todos los hombres, incluido el corazón de Herodes, porque estoy convencido que si Herodes hubiera querido y aceptado a su Salvador, al Mesías, Jesús también hubiera hecho la obra con él. Pero en lugar de eso se sintió amenazado. ¿Cómo nos sentimos cuando oímos la palabra de Dios? ¿Nos sentimos amenazados o sentimos que nos está hablando nuestro rey? Hay más aplicaciones, por ejemplo, la de rendir nuestra autoridad a Cristo. Cuando permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, de repente dejamos de luchar por el control. Y esto me encanta cuando hay personas que lo entienden antes que lo entendí yo. Porque seguramente tuvieron que sufrir menos de lo que sufrí yo. Porque Dios llega un momento que cuando tiene un propósito con nosotros nos quebranta de tal manera que dice, ya, deja ya de intentar gobernar tu vida. No, Él no te lo dice así. Es como lo piensas tú, porque ves que tu vida ya es ingobernable. Y eso, al punto que llegué yo, por ejemplo, ya le dije, Señor, ya abdico. Me bajo del trono de mi vida, no puedo. Lo he intentado todo, soy un inútil, soy un fracaso como padre, como hijo, como sobrino, como todo. Como hombre en general, como yerno, como hijo.
He fracasado en todos los ámbitos de mi vida. Ya no puedo más, yo no puedo con mi vida. Me bajo del trono, súbete tú, a ver cómo va esto. ¿Y sabes qué pasa? Que no es fácil, porque él, cuando tú le dejas el trono de tu vida, Él se sienta. Y no es fácil porque muchas veces nosotros nos podemos subirnos y queremos meternos ahí, y le movemos el culete al Señor. Y eso es duro porque cuando llega a alguna parte de tu vida dicen, ¿es que tú también? Sí, ¿qué haces ahí? ¿No me habías dado el trono? Ah, ¿es que tú también? Sí, el trono es trono. También de tu cartera, de tu economía, de tu tiempo, de todo. Ah, vale. ¿No te has dado cuenta que cuando estás tú, cómo va todo? Sí, claro que me he dado cuenta. Pues déjame a mí, dale el timón de tu vida al Señor. Dice Mateo que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que tenemos que dejar de luchar por el control. Tenemos que aceptar el plan de Jesús en nuestra vida. Muchas veces realmente lo que pasa es que estamos rechazando el señorío de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo esto lo veo, por ejemplo, en la gente que está empezando a venir y que está con un acercamiento al Señor, ¿no? Me pasa mucho con la gente con la que interactúo durante la semana por la calle, ¿no? Que me conocen ya y ya he predicado el Evangelio y están casi que caen, pero es como que no pueden, no rechazan el señorío de Cristo porque tienen temor a que interrumpa sus planes, que Dios exija algún sacrificio o que les quite algo. Sin embargo, someterse a su voluntad siempre nos lleva a lo mejor de nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11, mira, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que si le entregamos nuestra vida a Jesús va a estropear mis planes. Me va a quitar esta novia. A lo mejor tengo que dejar de vender droga. ¿Qué me pasa con uno, no? Uno que está a punto, pero dice, que claro, tengo que dejar de pasar. Vamos a ver, alma de cántaro. Lo importante. Y es que cuando te da una vuelta por Águila, pues pasa que te encuentras con de todo, ¿no? Pero, ¿entendéis, verdad? Es como que a veces dices tú, no, es que yo, no vaya a ser que si entregarme a Dios supone perder mis planes. Entrégate a Dios con tus planes. Recuerdo un hermano de Murcia que amo mucho. Cuando él se convirtió hace ya años, estábamos en la carretera de Alcantarilla, él fumaba. Le daba al cigarrico. Y entonces, él decía, es que no puedo, yo sé que esto al Señor no le agrada porque estoy haciéndole daño a mi cuerpo, esto no me siento bien, tal. Y entonces se me encendió la bombilla. Digo, ¿tú cuánto fumas al día? Dice, hombre, me fumo 6, 7, 8 cigarros, pero, por ejemplo, en el trabajo, siempre que tengo un descansico de 5 minutos, el cigarrico. Salgo del trabajico, el cigarro. Digo, escúchame, me estás diciendo que te cuesta, que no tienes tiempo. Me estaba diciendo, es que no tengo tiempo para estar con el Señor, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para nada. Yo sé que si me fortaleciera más en el Señor podría dejar otra. Digo, escúchame, lo que vas a hacer cada vez que salgas a fumarte un cigarro, fúmate el cigarro con Dios. ¿Qué estás diciendo? Fúmate el cigarrico con Dios. Señor, aquí estoy, Padre. Era como que le estaba volando la cabeza. Digo, ponlo en práctica. A los 3 meses había dejado el tabaco. Y habían formado una relación con Cristo en la oración. ¿Por qué? Porque fue fiel. Y dice, yo salía, dice, pero ya la tercera o cuarta vez ya, digo, mira, Señor, no me fumes cigarro, voy a estar contigo mejor. Pero a veces queremos quitarle a la gente las cosas para que, no, deja, porque si no el Señor no te hace. Ve al Señor con todas tus miserias, con tu equipaje. Ya el Señor hará lo que tenga que hacer en tu vida, se revelará tu vida. Si tú empiezas a cultivar una relación sincera, de buscarle, de orar, de decirle, Señor, hablarle claramente tus problemas, tus cosas, llega un momento en que dices, ¿tú qué hago yo con esto? ¿Entiendes, verdad? Otra cosa que aparte de rendirnos,
nuestra autoridad, es por supuesto acertar su plan, ¿verdad? Que como hemos leído en Jeremías, es mucho mejor que el nuestro. A veces la actitud de Herodes me recuerda, imaginaos por ejemplo, imagina un hombre, es la imagen que se me viene, ¿no? Muchas veces con esto que estoy hablando. Imagina un hombre que vive en su casa, con todas las puertas cerradas, con el Securitas Direct puesto, todo cerrado con llave, y alguien está llamando constantemente a la puerta. Y ese hombre no quiere abrir. ¿Por qué? Porque tiene temor a que esa persona que está tocando la puerta quiera quitarle sus posesiones, quiera interrumpir en su vida cómoda, quiera robarle algo. Pero al final, por la insistencia, llega el momento que abre la puerta y de repente descubre que quien estaba llamando era un amigo que quería darle algo que no se puede pagar, que quería darle un regalo, que quería transformar su hogar en un hogar mejor. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando nosotros nos cerramos nuestras vidas a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo que Él puede quitarnos sin darnos cuenta de las bendiciones que Él trae consigo a nuestra vida. Y sin darnos cuenta de que lo que Él nos da es mucho más que lo que nos pide. Amén. Ahora, todo eso es lo que puede representar Herodes en nuestra vida, pero hay un detalle mayor, más que nos enseña Herodes, que nos enseña la oposición de Herodes, porque él reacciona con persecución y con violencia. O sea, Herodes respondió al nacimiento de Jesús con violencia, ordenando la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Este acto reflejó su odio hacia el propósito y hacia la obra de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en un conflicto espiritual. Nosotros somos hijos de luz. Mente actuó, pero hay un mundo llamado tinieblas. O sea, Herodes no solamente actuó por razones propias o políticas, también fue un instrumento del enemigo que buscaba destruir el propósito de Dios, que buscaba destruir al Salvador. Y este es el propósito de Satanás, el diablo, desde el Edén, lo vemos. Y hoy día, tú y yo estamos rodeados de Herodes. El otro día me dice un lumbrera, que es muy buen chaval. Le digo, ¡feliz Navidad! Dice, no, hay que decir felices fiestas. Digo, ¿eh? No, es que ya no se tiene que decir feliz Navidad. Entonces, ¿qué estás celebrando tú? Por la fiesta. ¿Pero qué fiesta de qué? ¿Por qué fiesta? ¿No? No, es que claro, yo es que no creo. Entonces, pues son felices fiestas, no son felices Navidad. El otro día, y luego leo uno que sube un lumbrera de aquí del pueblo también, publicitando dice, ¿feliz Navidad o no? Otro, para los que no quieran celebrar la Navidad, podemos celebrar el solsticio de invierno. ¿Sabéis qué pasa? Mira, os voy a explicar algo. Está pasando que ya de un tiempo a esta parte, dentro del mundo cristiano, nuestra confesión cristiana, estamos dejando de discutir de esas payasadas de la Navidad, sí, la Navidad. No sé si habéis dado cuenta que ya cada vez discutimos menos sobre no hay que celebrar la Navidad, que el Señor no nació el 25 de diciembre, que eso es del diablo, que no sé qué. Ya hemos dejado de discutir, aunque hay alguno que se quedó ahí en el siglo II todavía, pero ya hemos dejado de discutir de esas chorradas. Perdón por la expresión, de esas bobadas. ¿Qué pasa? Que el mundo cristiano se ha levantado como para, de alguna manera, vamos a dejarnos esas tonterías y vamos en Navidad a predicar a Jesús. Vamos a aprovechar la Navidad para dar a conocer quién es el significado de la Navidad, que Jesús se encarnó, que vino a la tierra, que vivió una vida perfecta, 33 años, que murió en la cruz, que resucitó para darnos vida y salvación y esperanza. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hemos dejado de pelear entre nosotros, pues entonces lo que se levanta es Herodes. Entonces ahí nos habéis dado cuenta que hay como una, no, Navidad, no. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué estamos celebrando? Pues no celebres. No, es que esta noche me voy a... Pues te vas a casa de tus padres ¿a qué? A comer gambas, ¿pero qué estás celebrando? No, las fiestas. ¿Pero qué fiestas?
La fiesta de la gamba. Entonces hay un conflicto espiritual. Hoy día estamos rodeados de Herodes. Pero, a pesar de los planes de Herodes, Dios protegió a Jesús. Porque advirtió en sueños a José, su padre, y la familia huyó a Egipto. Dios siempre preserva su propósito. Esto a mí me recuerda que los planes de Dios no pueden ser frustrados de ninguna manera. Amén. ¿Cómo actuamos nosotros ante Herodes? Ante este aspecto de Herodes. Bueno, lo primero es que no tienes que ser Heidi. Pedro, no. Ni Candy, no. Tenemos que esperar oposición. Tenemos que esperar oposición en nuestra vida. Estamos en una batalla, lo sabemos, ¿no? Entonces, el mundo y el enemigo siempre va a buscar oponerse a Jesús, oponerse a su obra, oponerse a su propósito. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados para enfrentar todos esos desafíos con fe. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis fiesta. No, dice aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Aunque enfrentemos oposición en nuestro trabajo, aunque enfrentemos oposición de nuestra familia, aunque muchas veces enfrentemos oposición del que menos nos esperamos, Dios sigue siendo soberano y cumple sus propósitos. Así que nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de confianza y de fe en su protección y en que Él nos va a poner palabras en nuestra boca. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Así que la respuesta de Herodes nos recuerda la gravedad de rechazar a Cristo y las consecuencias de resistir la soberanía de Dios. Y, ¿sabes? Cada persona responde de alguna manera a Jesús. O lo aceptas como Rey y Salvador, o lo rechazas como hizo Herodes. La decisión es nuestra. La pregunta es, ¿quién va a reinar en tu vida? ¿Herodes o Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a rendir nuestro trono personal a Jesús, reconociéndole como el Rey de Reyes? ¿O vamos a responder como Herodes, resistiendo el cambio que Él trae muchas veces a nuestra vida? ¿Qué quieres hacer? Hazlo el Rey de tu vida, Jesús. Amén. Otra cosa interesante es el momento de la adoración. Estoy terminando. La adoración de los magos. Para mí, la adoración de los magos en esta porción de la Escritura es uno de los momentos más emblemáticos del relato del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a lo más importante quizá del mensaje. Escucha con atención. Porque ellos a mí me muestran lo que significa verdaderamente adorar a Cristo. Su ejemplo tiene una profunda enseñanza para mí y para ti. Dice el verso 11 de Mateo 2. Entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño. ¿Sabes? He leído en el original, por si acaso hay alguna discrepancia en el original, en el griego, dice, vieron al niño con María, su madre. En ningún momento el griego, el original, sugiere vieron a María. Vieron a María que tenía al niño, no. Dice que vieron al niño. ¿A quién vieron? Al niño. ¿Que estaba con quién? Con María. Inmediatamente después de ver al niño, ¿qué pasa? Nada más ver a Jesús, dice que su reacción fue, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron lo mejor de su vida, le ofrecieron su vida de devoción y le ofrecieron su vida como sacrificio, que es lo que representa el oro, el incienso y la mirra. O sea, los magos, nada más que vieron a Jesús, reconocieron que Jesús, aunque era un simple bebé, era digno de adoración. Y en ese acto de postrarse, reconocieron su autoridad como rey y reconocieron su divinidad como el Salvador, el Mesías prometido. Ahora,
Imaginaos, porque esto es una locura, porque en la antigüedad, en ese momento, inclinarse y postrarse eran actos de sumisión y reverencia que solamente estaban reservados a los reyes y a los dioses. O sea, que estos sabios, estos magoi de Oriente, hicieran esto delante de un bebé en un humilde pesebre, revela un profundo entendimiento espiritual. Ellos sabían perfectamente ante quién estaban. Wow. ¿Sabes? Tenemos que adorar en el espíritu y en verdad. La adoración no depende de las circunstancias externas, sino de reconocer quién es Jesús. No hay adoración sin ver a Jesús. Puedes ver todo lo que tú quieras aquí, pero si no ves a Jesús. Puedes ver todo lo que tú quieras en tu momento de intimidad con Dios, ponerte el incienso, ponerte las velas, la Biblia, los subrayadores, todo lo que tú quieras. Tu café ahí con la taza de Dios es mi proveedor. Todo lo que tú quieras, pero si no te encuentras con Jesús, no hay adoración. Y sabes, Dios es espíritu. Y dice Juan 4:24, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Como los magos, tú y yo debemos reconocer a Cristo como el Rey de nuestra vida, el Salvador de nuestra alma. Y eso solamente puede hacerse en el espíritu. Imposible en la carne. Tenemos que reconocer la dignidad de Jesús. ¿Sabes? Estos magos no adoraron las circunstancias. No adoraron la estrella. Ni adoraron el lugar humilde. Ni siquiera adoraron a la madre, a María. Se postraron y adoraron a Jesús, el bebé. Así que nuestra adoración debe estar centrada exclusivamente en Jesús. Tú puedes venir aquí por muchas cosas. Quizás puedes venir por la estrella que te guió. Un momento de mi vida, yo iba a la iglesia porque había una estrella que me guiaba, que se llamaba Ruth. Y yo era el que más adoraba, pero era la estrella la que me guiaba. Todos mis ojos estaban en la estrella. Ha habido momentos de mi vida donde los ojos han estado solamente en mi pastor porque todavía no tenía la fuerza para yo buscar a Dios solo. Y casi la vista estaba en la estrella, pero la estrella me tiene que guiar a Jesús, a que yo vea a Jesús. Este local, si está bonito, si está decorado, todo bien, y todo te gusta y tal, qué bien, ¿por qué voy allí? No lo sé, pero me gusta estar allí. Todo esto tiene que estar para que tú veas a Jesús. Porque si no ves a Jesús, no merece la pena nada. Y ¿sabes? El acto de adorar tiene que producir gozo en nuestra vida. ¿Os dais cuenta? Dice el texto bíblico ahí en el verso 10 que cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, el gozo de la adoración tiene que ser una característica. La búsqueda de los magos no fue una obligación, sino que fue una fuente de alegría, de gozo. O sea, cuando tú vengas a encontrarte con Jesús no puedes venir aquí como una obligación. Ni cuando busques al Señor en tu mañana. No puede ser una obligación, algo mecánico. Tiene que ser algo que te produzca gozo. Dejadme que voy. Amén. Ellos experimentaron un gozo profundo. Por eso a mí me cuesta creer que alguien se está encontrando con Jesús y no hay la más mínima expresión. ¿Dónde está fijando su mirada? ¿Estás viendo a Jesús? Me pasa muchas veces con los más jóvenes. En cultos de jóvenes, ¿no? Hay algunos que están viendo a Jesús, pero hay otros que están viendo la estrella que lo guía. El chico que les gusta, la tonteo que llevan, están con el móvil. Tú ves que no están viendo a Jesús.
Pero hay que animarlos a que sigan viniendo porque un día de repente ven a Jesús y entienden lo que estoy diciendo. Entienden la esencia de lo que es vivir cuando conectas con Jesús. Encuentras tu identidad, tu propósito, tu valor. Te encuentras abrazado, todas tus mermas, todos tus huecos se llenan, se completan. De repente todo adquiere un sentido nuevo. Ya la estrella tiene su importancia, ya todo lo demás tiene su importancia, pero lo que más importancia tiene es Cristo. Entonces, si la estrella resulta que es un estrellado, se queda el estrellado, yo me voy con Cristo. ¿Entendemos, verdad? Entonces, ¿dónde estamos fijando nuestra mirada? La adoración produce gozo. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús no podemos evitar experimentar gozo. Nuestra adoración no debe ser solamente un ritual, sino una celebración de quién es Él. Dice el Salmo 37, verso 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Amén. Imagina un niño pequeño que se emociona al recibir el regalo de los reyes, de sus padres en Navidad, un regalo que le ha costado a los padres mucho. Pero en lugar de abrazar a sus padres, se obsesiona con el juguete. Y se olvida de quién le ha dado el juguete. ¿A qué suele pasar? Pues claro. ¿Sabes que a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Estamos disfrutando de sus bendiciones, pero nos olvidamos de adorar a Dios. Estamos más preocupados en las formas que en adorar. Estamos más preocupados en la forma de adorar que en adorar. Al final, mira, escucha, cuando yo veo la historia de los magos de Oriente, al final, fíjate, el viaje que hicieron, el seguir la estrella, el renunciar a Herodes, el oro, el incienso y la mirra, todo fue para encontrarse con Jesús. Así que los magos nos enseñan que el regalo más grande es Jesús mismo y nuestra respuesta debe ser adorarlo con todo nuestro ser. Amén. Estamos dándole lo mejor al Señor con nuestra adoración. Estamos viendo la adoración como una obligación o como un gozo. Venimos aquí por la estrella, por el pesebre, por la vaca y el buey. Por María ya sé que no. Otros van por María, ¿no? Pero no por... ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros tesoros para glorificarlo? ¿Nos estamos encontrando con Jesús en nuestra adoración? ¿Llegamos a verlo? No solamente aquí, sino en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios. ¿Sabes que hay algo para terminar que está en el último versículo, el versículo 12? Resulta que ellos regresaron por otro camino. O sea, el hecho de que los magos regresaran a su tierra por otro camino tiene un significado profundo, tanto en el contexto de la historia bíblica como en la aplicación espiritual para nuestra vida. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Di conmigo, por otro camino. O sea, Dios en su soberanía intervino para proteger el propósito, para proteger a Jesús. Herodes le había pedido a los magos que le informaran sobre el paradero del niño con la intención de matarlo. Sin embargo, Dios le reveló en sueños el peligro y le dio instrucciones claras de no volver por el mismo camino que habían venido. Y eso tiene un significado poderoso porque los magos en ningún momento cuestionaron el mensaje de Dios. Simplemente obedecieron, aunque esa obediencia podía implicar tomar un camino distinto que no conocían y que podía ser peligroso. ¿Cuántas veces, a veces el Señor nos está diciendo por este camino, pero para nosotros es desconocido, ¿verdad? Cuando Dios nos advierte o cuando Dios nos dirige en una dirección específica, nuestra respuesta debe ser obediencia inmediata, confiando en su sabiduría. ¿Sabes qué? Cuando nos encontramos con Jesús, nuestro camino tiene que cambiar. Si verdaderamente nos encontramos con Jesús, nuestro camino cambia. Encontrar a Jesús significa que nuestra vida cambia de dirección.
Pero no solamente cambia dirección en ese momento cuando nos convertimos, sino que cada vez que te encuentras con Jesús y lo ves, algo cambia en ti. Porque encontrarte con Jesús es transformador. Fijaos que después de adorar, estos magos no podían regresar igual. Ni siquiera pudieron regresar por el mismo camino que habían venido. O sea, la experiencia de encontrarse con el Salvador transforma la manera en que vivimos. ¿Os acordáis de Zaqueo? ¿Qué le pasó a Zaqueo cuando se encontró con Jesús? Dice que su vida cambió y que devolvió cuadriplicado todo lo que había robado. Eso es cambiar, ¿no? Porque la conversión implica un cambio de rumbo. Cada vez que nos encontramos con Dios nos convertimos, nos transformamos. Cada vez que nos encontramos con Jesús no salimos igual. Encontrarse con Jesús no solamente cambia nuestra posición espiritual, no solamente nos pasa de pecadores a hijos de Dios, sino que también cambia nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra vida por completo. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué significa regresar por otro camino? Es que yo me voy a alejar. Si yo me encuentro con Cristo, si yo me encuentro con Jesús, si yo veo a Jesús, no la estrella, no todo lo demás, sino a Jesús, yo me alejo del pecado. Regresar por otro camino implica que yo me alejo de aquello que me aleja de Dios. Me alejo del pecado, de las malas influencias, de los patrones de vida que me dañan. A veces parezcan ilógicas que ya camino en obediencia, que obedezco las instrucciones de Dios, aunque a veces parezcan ilógicas o parezcan incómodas, porque sé que es Él, siempre tiene lo mejor para mí. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi dirección si Dios me lo pide? A veces obedecer a Dios significa abandonar algunas relaciones en momentos dados de nuestra vida, o dejar un trabajo, o hábitos que no glorifican a Dios en nuestra vida. Si no nos encontramos con Jesús, cuando nos vayamos de aquí vamos a seguir igual. Sí, tú puedes venir 365 veces en un año a la iglesia, pero si en las 365 veces no te encontraste con Jesús, ahí fuera vas a seguir igual. Encontrar a Jesús debería llevarnos a trazar un nuevo camino en nuestra vida espiritual. Encontrarnos con Jesús significa que en mi vida va a haber más oración, va a haber más búsqueda de la Biblia, va a haber más lectura de la Biblia, va a haber un mayor compromiso en el servicio en la iglesia, va a haber un enfoque renovado para vivir para la gloria de Dios en mi vida. Decía A.W. Tozer, Dios nunca usa a nadie grandemente hasta que no lo hiere profundamente. El cambio de dirección que requiere la obediencia a Dios puede ser doloroso, pero siempre es transformador. Amén. ¿Y sabes qué? Cuando cambiamos de camino, cuando decidimos vivir por otro camino, nuestras decisiones también pueden influir a otros. Cuando cambiamos de camino, influimos a nuestra familia, a nuestros amigos, influimos en nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestros vecinos. Vivir una vida transformada puede inspirar a buscar a Jesús a otros. Amén. Por eso, hermanos, eso es lo que yo anhelo aquí en este lugar. Que nuestra búsqueda como ministerio, cada vez que nos reunimos, sea la de crear una atmósfera para encontrarnos con Jesús, para ver a Jesús, porque Él es el único que puede hacer que cambiemos nuestro camino. Si vienes a encontrarte conmigo, con un mensaje, con la adoración, con cualquier... Está bueno, está bien. Pero si sales y no te encuentras con Jesús, no vas a cambiar. No vamos a cambiar. Sin Jesús nada tiene sentido. Puede ser que lo pasemos bien, pero no vamos a cambiar nuestro camino. Amén. ¿Qué camino estamos recorriendo hoy que necesitamos quizá abandonar para seguir la dirección de Dios? ¿Qué decisiones prácticas puedo tomar para caminar en una nueva dirección que esté alineada a la voluntad de Dios? Los magos de Oriente nos enseñan a buscar a Jesús con diligencia. Nos enseñan a ofrecerle lo mejor de nosotros, nos enseñan a obedecer su guía, incluso cuando no sea sencillo. Su historia nos invita a que podamos reflexionar qué regalos estamos ofreciendo a Cristo en nuestra vida.
¿Verdad que la Navidad es un buen tiempo para pensar en esto, verdad? Y más ahora que vamos a comenzar un año nuevo. ¿Estamos permitiendo que Él cambie nuestra dirección? Cierra tus ojos. Yo te animo, hermano, hermana, a que nos comprometamos a adorar a Cristo sinceramente, a ofrecerle nuestro corazón y a caminar en obediencia, como lo hicieron estos magos de Oriente. Señor, gracias por la revelación de tu amor en esta historia hermosa que hemos leído hoy de los magos, los sabios de Oriente, Señor. Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo de estos hombres, ese ejemplo de búsqueda, de adoración y de obediencia, Señor. Enséñanos a reconocer las señales que nos guían hacia ti, Señor, y a ser sensibles a tu voz cuando nos llamas a caminar por otro camino. Que nuestras vidas sean transformadas al encontrarnos contigo, Señor. Que nuestras decisiones reflejen siempre tu voluntad. Permítenos alejarnos de aquello que no te agrada y guíanos, Señor, por sendas justas, por un camino de integridad, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.